¿Cuál es el sonido de un riñón sano? ¿Es posible escucharlo? ¿Y cómo podría sonar un riñón enfermo? Encontrar estos sonidos nos ayudaría a alzar la voz por la enfermedad renal crónica, la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Esta es la aventura científica y sensorial a la que le invitamos a acompañarnos. ¿Cuál es el sonido de un riñón sano? ¿Cómo podría sonar un riñón enfermo? Para obtener respuestas, hemos reunido a un equipo de investigación singular y excepcional. El doctor José Luis Górriz, reputado nefrólogo internacional y jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en calidad de asesor científico. Y a Joan Bernaus, ingeniero de sonido por la School Audio Engineering, multiinstrumentista y productor musical de grupos emergentes de la escena nacional. Juntos, en un reto que nunca antes se había afrontado. Reconocemos el sonido de un corazón al latir o unos pulmones al respirar. Pero, ¿cómo suena un riñón? ¿Y por qué es importante el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica podríamos considerarla como una enfermedad silenciosa en cuanto a sus síntomas y sus manifestaciones, sobre todo porque son tardías. Pero realmente es una enfermedad atronadora cuando pensamos en sus consecuencias. Escuchar el silencio en pacientes o personas que viven con enfermedad renal crónica es detectar la falta de impacto social, la falta de reverberación en la sociedad de una patología que afecta a 1 de cada 7, 1 de cada 10 pacientes y que tiene unas implicaciones tanto en la morbilidad, mortalidad, hospitalizaciones y coste, la sociedad y el sistema sanitario, que es tremendo. ¿Cómo es que esto no tiene tanto impacto? AstraZeneca España, a través del proyecto El Sonido del Riñón, englobado en la campaña Un silencio que tienes que escuchar, refuerza esta visión. Desde AstraZeneca tenemos la responsabilidad de ser la voz de la enfermedad renal crónica, una enfermedad silenciosa que compromete la vida de millones de pacientes en el mundo. A través de la concienciación esperamos poder mejorar el infradiagnóstico de la enfermedad y el pronóstico de los pacientes. Definitivamente, descubrir el sonido del riñón ayudará a alzar la voz por la enfermedad renal crónica. El riñón, un órgano fascinante, complejo, incansable, multifuncional e imprescindible para el ser humano. Un órgano que nuestro experto, el doctor José Luis Górriz, conoce a la perfección. Pero el riñón no solo es un manojo de vasos. El riñón está rodeado de un intersticio y unos túbulos que ejercen una función importantísima de consumo de energía, de funciones de depuración renal, de reabsorción de sodio, etcétera, etcétera, y son claves. Desde su experiencia clínica, el doctor Górriz apunta algunas líneas de investigación acústica que pueden ser útiles a nuestro ingeniero de sonido para iniciar la exploración. Necesitamos oír estos sonidos de otras funciones del riñón. ¿Cómo los podemos oír? Si cerramos los ojos y pensamos en lo fantástico que es un órgano absolutamente apasionante como el riñón, podemos imaginar todas estas funciones que se van generando en el riñón, de depuración, funciones de reabsorción de sustancias, secreción de sustancias, para hacer este equilibrio del medio interno en el cual el riñón tiene un papel primordial. ¿Podrá nuestro ingeniero interpretar la partitura orgánica que le ha descrito nuestro experto? Es el momento de iniciar la exploración y buscar nuevos aliados. Contactamos con el doctor Manuel Salvador. Hace casi 50 años, su padre fue pionero en la implantación de la tecnología de diagnóstico en España. Y hoy, su clínica ha sido de las primeras en Europa en incorporar un dispositivo de última generación. Preguntamos al doctor Salvador su visión profesional y qué podemos esperar de esta exploración inicial. En la ecografía vemos el riñón, a veces no es fácil de localizar, pero habitualmente lo localizamos con su morfología, diferenciando cortical y medular, y tiene una ecoestructura típica
y cualquier variación de esa ecoestructura nosotros la podemos valorar con cierta facilidad. El sonido del riñón, en el efecto Doppler, lo escuchamos tanto en sus arterias como en sus venas, y evidentemente ese es el sonido realmente potencial del riñón. El riñón en sí mismo, sin el efecto Doppler, es bastante asilente en ese sentido. Nuestro ingeniero debe crear una red de microfonía de alta precisión para atrapar y capturar cada onda sonora que la tecnología proporciona. Uno está acostumbrado a grabar pianos, guitarras acústicas, voces humanas, etcétera, pero ningún órgano vital, ¿no?, que está dentro de un cuerpo. Entonces la primera incógnita es, ¿y ahora esto cómo se hace? Y una vez la trama acústica está lista, comienza la exploración. Localizamos el riñón. Ahora no respire. Respira. Perfecto. Las primeras impresiones son un buen preludio. Con esta grabación tenemos algunas pistas de cómo puede llegar a sonar y bueno, dependiendo en qué zona del riñón había un flujo u otro que ya nos puede dar un poco la pista de cómo podemos llegar a buscar todas estas cosas que queremos buscar. ¿Por dónde empezar? En la clínica del Dr. Salvador, nuestro ingeniero ha obtenido con el mismo software de producción el sonido del corazón como referencia. Así se dibuja la frecuencia del corazón. Lineal, repetitivo, rítmico, cadencial. Pero parece que el riñón tiene una dimensión acústica bastante más compleja. Preguntamos a Joan Bernaus cómo piensa iniciar esta búsqueda. Principalmente va a ser hacer una escucha muy quirúrgica mediante los monitores, mediante auriculares, comparar qué se reproduce en cada uno de los dispositivos y seguramente tiraré de un analizador de espectro en el cual me muestra las frecuencias que se van acentuando o reduciendo y seguramente con ecualizadores y compresores para ver cómo podemos justamente escucharlas con más detenimiento y controlarlas en caso de que haya un desbalance a nivel de volumen. El proceso de trabajo del sonido final es complejo. Eliminar el sonido contaminado del propio dispositivo de diagnóstico. Filtrar los sonidos casi imperceptibles del cuerpo humano. Aislar el sonido de las arterias que alimentan el riñón. Aislar el sonido de las venas que depuran la sangre excretada. ¿Dónde está el sonido que buscamos? El Dr. Gorriz aporta una perspectiva nueva a la investigación sonora. Yo creo que es una explosión de energía porque, además de lo que hemos oído mediante el Doppler en las arterias y las venas, el riñón tiene una serie de características, tiene unas partes que se encargan de trabajar con muchísima energía para ejercer las funciones del organismo, el equilibrio perfecto del medio interno, y toda esa energía se está trabajando continuamente como si fuera una fábrica tremenda en la que hay una explosión de energía, explosión de consumo de ATP, explosión de consumo de muchas sustancias para generar ese trabajo equilibrado, perfecto y conseguir el medio interno en su mejor condición, en su equilibrio absolutamente perfecto. ¿Una explosión de energía? ¿Es posible identificar esta explosión sonora que el Dr. Gorriz menciona? Hay un sonido que parece responder a esta descripción. No es compacto como el del corazón. Es más explosivo, más complejo, más intenso.
Es el sonido que recoge el momento exacto donde, dentro del riñón, la sangre de las arterias penetra en el órgano para alimentar de energía todas sus funciones y, una vez absorbida, vuelve a las venas en apenas milésimas de segundo. Un intervalo sonoro que puede resumir en esa explosión de energía la complejidad funcional del riñón en plena actividad. Enviamos al Dr. Gorriz nuestro hallazgo sonoro para que escuche el sonido del riñón en pleno funcionamiento. ¿Es así como se lo imaginaba? Bueno, es una sorpresa. Hay algunos aspectos que podríamos comentar que eran parecidos a los sonidos vasculares que estamos acostumbrados con Doppler, pero hay algunos aspectos que pueden ser interesantes. Tenemos esa necesidad de poder expresar los conceptos que los nefrólogos tenemos sobre fisiología renal y que hasta ahora no los habíamos oído. Y he tenido la sensación de empezar a oírlo. He empezado a oír lo que yo he tenido en mi cabeza muchísimos años y mis colegas nefrólogos tienen en la cabeza de esos conocimientos de fisiología y quizá pueda explicar esa explosión de energía que es la función que hace el riñón, entre otras cosas. Sin embargo, si queremos alzar la voz por la enfermedad renal crónica, la enfermedad silenciosa del siglo XXI, esta investigación acústica no puede acabar aquí. Nos preguntamos, ¿cómo sonaría un riñón con enfermedad renal crónica? El Dr. Gorriz nos ayuda a afinar sus percepciones. Probablemente el riñón enfermo va a tener una desincronización, porque el riñón es un órgano absolutamente perfecto en sus funciones y por una parte esa enfermedad va a generar mal funcionamiento, y ese mal funcionamiento no solamente vascular, sino por alteración en esos patrones vasculares, sino desincronización de las funciones renales, no acaba de tener esa potencia que hemos visto, en algún momento puede dejar la máquina de funcionar para arrancar de una forma atípica, como si fuera un latido extra del corazón, y esa asincronía puede hacer que el riñón no trabaje de forma tan eficiente como habitualmente trabaje, y esa falta de eficiencia va a favorecer la progresión renal que no da abasto a abastecer las necesidades del organismo, tanto en energía para producir las funciones vitales de reabsorción de sodio, de depuración renal. Y lo que estamos empezando a descubrir del sonido del riñón, de esa parte que produce energía, yo le diría que intente buscar desincronías, mal funcionamiento, sonidos atípicos, sonidos chirriantes, raros, que hacen que todos esos sonidos desincronizados, atípicos, raros, es lo que hace que el riñón mal funcione y vaya a progresar. Cuanto más sonidos chirriantes, esa desincronización cada vez es mayor hasta que llega a producir al fallo de la máquina, al fallo del riñón. Y volvemos a encerrarnos en la sala de producción hasta dar con la respuesta. Es el momento de que nuestros protagonistas compartan impresiones. Con estos resultados, la investigación toca ya a su fin y la sintonía entre nuestros protagonistas se nota en el resultado. Hola, Joan. Hola doctor, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, aquí vamos peleando. Cuéntame, ¿qué me dices? ¿Dices cosas nuevas o qué? Hemos tratado de recrear lo que sería el sonido de un riñón con alguna patología o un riñón enfermo. Así que me gustaría también, si usted está de acuerdo, en escuchar dicha muestra. ¿Qué le parece? Vamos allá. Fantástico. Ahí lo tenemos. ¿Qué le parece, doctor? ¿Responde a la idea más o menos que usted tenía en la cabeza o podemos ajustarlo de alguna manera para... ¿Estamos cerca o estamos lejos en realidad es la pregunta, ¿no? Hombre, yo creo que es muy difícil, es muy complejo, pero habéis acertado mucho porque habéis intentado hacer que el riñón
cada vez tenga un menor funcionamiento y lo habéis jugado con amplitud de ondas, habéis jugado con tempos para que ese ritmo natural, fisiológico de un riñón sano se vaya perdiendo. Habéis jugado con sonidos extra, como si una máquina empieza a tener clinks y algunos errores, que es lo que está ocurriendo en el riñón. Y yo creo que podría ser el sonido del riñón enfermo, la verdad es que podría estar bien y yo creo que habéis estado también acertados. Puede ser, es una gran idea y que esto, junto con los conceptos que tenemos los médicos, los nefrólogos para el riñón, creo que nos va a poder ayudar a conocer el sonido del riñón sano, que me parece súper acertado, y el sonido del riñón enfermo, que puede aproximarse muy bien a lo que ocurre y que nos va a ayudar a conocer que existe un sonido del riñón enfermo también y que nos traduce toda esa complejidad del riñón. Enhorabuena, me ha gustado. Este es el sonido de un riñón sano. Esta sería la recreación del sonido de un riñón con enfermedad renal crónica. Dos sonidos que nuestro excepcional equipo de investigación ha hallado para alzar la voz por la enfermedad renal crónica, la enfermedad silenciosa del siglo XXI. Una enfermedad que afecta a 1 de cada 7 personas adultas en España. ¿Conseguiremos escuchar el silencio de la enfermedad renal crónica? Quizá muy pronto, nuestros protagonistas deberán afinar de nuevo su oído para esta nueva aventura.